esta sesión la va a abordar íntegramente Antonio Canseco y lo que quería simplemente hacer una breve presentación de un poco del racional y lo que nos ha llevado desde la Escuela de Finanzas AFI a llevar a cabo esta sesión, en la cual, como sabéis, nos vamos a fundamentalmente a centrar en lo que es el tema de las materias primas y en concreto el papel de los instrumentos derivados sobre esos subyacentes. ¿El porqué de una jornada en torno a la gestión del precio de la energía? Fundamentalmente somos conscientes de que los acontecimientos que han tenido lugar tras la pandemia con el COVID a principios de este año, en marzo, ha tenido impactos en los mercados financieros y en los mercados de materias primas, en algunos de ellos con carácter especial. Hemos pasado sin duda uno de los mayores picos de volatilidad histórica de precios de energía y dentro de ellos crudo, gas y electricidad. Han mostrado récords históricos, como ha podido ocurrir en los mercados de renta variable, y se han producido circunstancias especiales. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, el COVID ha impactado de lleno también en los precios de las materias primas. Ejemplos muy sencillos y claros se ven en los índices de volatilidad, en lo que es el VIX del crudo o el VIX de la energía, que en el caso del primero se ha multiplicado por 8 veces en esos momentos de máxima tensión cuando se anunciaba el confinamiento en las principales economías mundiales. En el caso de la energía, que aglutina gas y electricidad, los VIX, el índice de volatilidad de la energía se multiplicaba por 5 respecto a la media histórica que había venido mostrando en los últimos años. Bueno, son evidentemente algunas de las consecuencias que han tenido lugar en los mercados y en ese contexto los instrumentos derivados sin duda han desempeñado y van a desempeñar un papel primordial en lo que es la gestión de riesgos sobre un tipo de subyacente que además se encuentra inmerso en un proceso de conversión, ¿no? Todos sabemos que las energías alternativas hoy están poniendo el foco en los mercados. No es casualidad que el Futures Industry Association, el FIA, haya publicado hace pocos días un informe cuya lectura recomiendo sobre el papel que desempeñan los derivados en la gestión de los riesgos energéticos y más aún en aquellos que suponen o están en el contexto de energías renovables. La justificación de esta jornada viene también inducida por el hecho de que se han producido en ese contexto de enorme volatilidad circunstancias de precio nunca observadas en los mercados de materias primas, como al que pudimos asistir en marzo, cuando futuros sobre el crudo alcanzaban, en el caso de Estados Unidos, territorio negativo, ¿no? Con explicaciones que a veces no resultan inmediatas o no resultan intuitivas, ¿no? Pero en la formación de precios de este tipo de instrumentos se acaba de entender y en gran medida hoy Antonio va a abordar algunos de estos aspectos en esa formación de precio, en todo lo que subyace, y es cierto que la dinámica de pricing de los derivados sobre materias primas tienen cada uno su particularidad según el subyacente al cual nos estamos refiriendo. Además, se justifica la inquietud por nuestra parte de convocar una jornada en torno a la gestión del riesgo de energía, del precio de la energía, también viene dado por el hecho de esos cambios que se están produciendo en las distintas fuentes, en las fuentes alternativas de energía y en esos cambios estructurales que están provocando crecimientos en la capacidad y en la producción de determinados subyacentes. De hecho, en 2019, poner un caso, la capacidad añadida de energías renovables sin tener en cuenta las grandes hidroeléctricas fue la más alta de la historia. Con incrementos de 184 gigavatios y un incremento sustancial en términos porcentuales respecto a lo que se había producido en el año 2018, que se ve ese crecimiento exponencial en el gráfico que veis ahora mismo en pantalla. Esto incluye todas las energías que se están potenciando, pero han tenido especial protagonismo en lo que es el crecimiento las que vienen de la parte eólica, las turbinas de viento. Con carácter general, podemos decir que el porcentaje de energías renovables, el grado de utilización que está teniendo a nivel mundial, estructuralmente está cambiando. En la Unión Europea, si en el año 2004 se utilizaba este tipo de energías en un 11%, las energías renovables para lo que era calefacción y refrigeración, pues en el año 2018 esto se ha prácticamente duplicado.
En este sentido, por tanto, y en el contexto actual, se abre un periodo de incertidumbre en el cual incertidumbre sobre los mercados de renta variable, de renta fija, pero sin duda y un punto troncal con una capacidad expansiva muy significativa es el impacto que tengan el precio de las materias primas y energéticas, ¿no? En un contexto en el cual la demanda, el consumo, justamente condicionó en marzo el desplome de los precios del crudo, condicionó el aumento brutal de la volatilidad de los índices de energía y de todos los derivados que sobre ellos se negocian. Y nos tememos que esa volatilidad o incertidumbre, si bien ha remitido en alguna medida en los últimos meses, pero no va a desaparecer y estaremos por un periodo relativamente largo sometidos a ese elevado grado de incertidumbre. En ese sentido, parece que tiene toda la lógica pensar en las nuevas formas o en las formas existentes ya, pero adaptadas a los nuevos subyacentes de gestionar ese tipo de riesgos, ¿no? Sin duda, la utilización de instrumentos derivados sobre una diversidad de subyacentes históricamente ha sido de las herramientas más útiles para los profesionales y los que se dedican a la gestión de riesgos en los distintos ámbitos, y ahora en el caso de la energía da la sensación que no va a ser una excepción. No hay más que ver la cantidad de contratos que Eurex, que ICE está lanzando sobre índices vinculados a energías renovables y todo relacionado con el mundo de la sostenibilidad, que hace presagiar que el mundo de los derivados pone, si cabe, cada vez en mayor medida foco en ese tipo de subyacentes. En ese sentido, pues desde la Escuela AFI siempre hemos querido ser pioneros o punteros y estar al día en la evolución de las necesidades de mercado, y por eso hemos visto conveniente convocar y realizar esta jornada y, lógicamente, contar con los máximos expertos académicos y tanto en el ámbito profesional que hayan tenido dilatada experiencia en esta materia, y por esa razón hoy tenemos el privilegio de contar con Antonio Canseco, que es actual director de negocio de gas natural Axpo Iberia y director de GNL Gas Natural Licuado de Axpo Group. Eh, pero viene de atrás, como podéis observar en su currículum, con una dilatada experiencia en el trading y en la negociación de este tipo de derivados, especialmente en el ámbito de la energía eléctrica. Estuvo también en Banco Santander, en la época en la cual las entidades financieras tenían sus mesas de trading de commodities, y por tanto podemos decir que, aparte de su background académico, desde el punto de vista profesional, pues va a atesorar y atesora una gran experiencia que va a ser tremendamente enriquecedora para la jornada que vamos a tener hoy. Jornada en la cual le voy a dar paso inmediatamente a él, que es el que va a centrar la sesión y va a desarrollar los temas que hemos presentado, y que luego, por supuesto, dará lugar a una batería de preguntas al cierre de la sesión. Por tanto, os voy a pedir, por favor, que las preguntas las aglutinemos, las podéis ir haciendo vía chat, iremos tomando nota y, por supuesto, intentaremos ir atendiendo a todas ellas, pero todas las vamos a concentrar al final de la sesión, para la cual habrá un tiempo disponible para ello. ¿Vale? Sin más, un placer, agradecer nuevamente vuestra participación y vuestro interés en la jornada de esta tarde, que estoy seguro vais a disfrutar. Antonio, te doy paso. Muchísimas gracias, Roberto, por tu amable introducción y amable presentación. Voy a compartir la presentación, espero que esté viendo. Perfecto. Vale. Bueno, como decía, muchas gracias. Gracias, Roberto, por esa presentación. Y efectivamente, en los próximos 45 minutos te voy a intentar de hablar de lo que a mí me parece más relevante respecto a la gestión del riesgo en el mundo de la energía. Un tema muy, muy amplio, y casi el gran reto es centrar en los mensajes más importantes, ¿no? Voy a comenzar con algo que también se está comentando y que, aunque parece que no está muy directamente relacionado con la gestión del riesgo per se, pues yo creo que hay que comentarlo porque tiene una relevancia muy grande en todo el sector, ¿no? La energía está inmersa en una reconversión muy fuerte, ¿no? Hay una transición energética clara. Ahí veis con un par de fotos el causante. Yo creo que ya nadie pone en duda el cambio climático, la importancia que tiene, y bueno, yo creo que desde la administración, desde a todos los niveles, se le está dando una prioridad y una preocupación en cuanto a cómo afrontarlo. Y bueno, yo creo que ya hay, por ejemplo, cosas que a mí
son indicios que a mí me representan mucho, ¿no? Cuando aquellos que salen más perjudicados con el reconocer este cambio climático lo reconocen abiertamente e incluso dicen que van a luchar contra ello, que son las petroleras, pues indica que hay poco que dudar ya. Bueno, el cambio climático, el exponente principal, la razón principal es la emisión de gases de efecto invernadero, el CO2 como principal gas relacionado con el cambio climático, y dentro de las emisiones de CO2 la energía es donde está, es lo que está en el foco de las emisiones de CO2, ¿no? Es la responsable del mayor número de emisiones. ¿No veis aquí en este gráfico qué proporción viene sobre el CO2 emitido de cada una de las fuentes de emisión y la energía pues a 60-70% por lo menos, ¿no? Se llevan varios años tomando medidas de lucha contra el cambio climático intentando reducir las emisiones de CO2. En Europa en particular, pues hay un esquema de derechos de emisión que lleva ya varios años. Ha habido un fuerte incentivo a la producción con energías renovables que viene ya de lejos. Sin embargo, no es mucho lo que se ha conseguido. Las emisiones de CO2, que podéis volver a ver aquí en este gráfico, no han dejado de subir, ¿no? A pesar de los esfuerzos que ha habido hasta la época, no ha dejado de subir. La razón principal, pues que a pesar de que hay pequeños gestos, pequeñas acciones, el mundo cada vez consume más energía, ¿no? No los países desarrollados, que ahí se ha llegado a un crecimiento del consumo muy bajo, pero hay una buena parte del mundo que cada vez quiere vivir mejor, lógicamente, y sigue aumentando el consumo de energía de forma que no permite que las pequeñas acciones que hay para reducir emisiones pues tengan mucho. Sin embargo, yo creo que estamos quizá en un punto donde hay una serie de indicios que nos permiten ser optimistas para el futuro. Esto que os muestro aquí a la derecha es un gráfico que viene del Energy Outlook de BP, que mira un poco más adelante cómo ve las emisiones, distintos escenarios de emisiones de CO2, y si veis, pues arroja un cierto optimismo. No hay un escenario malo que simplemente estabiliza las emisiones, pero hay otros escenarios muy buenos, las cuales se reducen bastante con las emisiones de CO2 en los años futuros. ¿Y por qué ese optimismo ahora reciente? Bueno, yo creo que estamos ya en un momento en el que el avance tecnológico que ha habido pues permite que las emisiones, que la producción con energías renovables pues esté en un momento que es competitivo con otras fuentes, es decir, ya no hay que hacer grandes subsidios, grandes apoyos a la producción con energías renovables, y ahora ya sí que hay promotores de energías renovables a su propio riesgo instalando capacidad de producción de energías renovables. Cuando algo quiere ser competitivo y hay un cierto margen para optimismo, y luego yo creo que hay un compromiso político cada vez más fuerte para un sí o sí, ¿no? La reducción de emisiones. Yo creo que Europa en eso es bastante vanguardista y he querido recoger aquí una serie de iniciativas europeas, algunas que ya son ley y que son de obligado cumplimiento, ya es para el 2020 que se van a cumplir, y luego otras que, bueno, pues todavía quizá sean más, estén más en el ámbito de con la estrategia o el deseo, ¿no? Y que conllevarán, por supuesto, pues sus obligaciones y los distintos desarrollos normativos, de directivas, leyes que se irán sacando, transposiciones de esas directivas sobre las leyes nacionales, etcétera. Lo último, quizá, por lo más relevante, pues relacionado con el tema del COVID, que nos ocupa tanto, pues está el plan, el recovery plan que ha sacado de 750 billones de euros, que su eje central precisamente es emplear estos fondos para implementar el European Green Deal, que permitiría alcanzar a Europa una neutralidad climática en el año 2050. Tengo presente que el objetivo es que en el año 2050 haya una neutralidad climática, es decir, Europa lance cero emisiones de CO2, es decir, que contrarreste la de CO2 con las pocas que en ese momento estén. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué efecto va a tener eso? ¿Qué consecuencias va a tener todo esto que estamos hablando, toda esta reconversión? Pues mirad, este gráfico me parece muy significativo y además
abarca 150 años de historia energética, ¿no? Aquí, ¿qué podéis ver? Podéis ver las fuentes de energía primaria que se han ido utilizando en el mundo para el distinto consumo eléctrico. Veis como mayoritariamente carbón a principios del siglo XX, no todo lo podemos imaginar. El petróleo fue ganando un terreno poniéndose al carbón. Yo creo que esta es una historia que todos conocemos. Y bueno, pues a partir de un cierto momento, pues ha habido otras fuentes de energía, pues el gas, creciendo paulatinamente, la energía hidroeléctrica y nuclear, sobre todo este aumento aquí, pues entiendo que representa la energía nuclear, que a partir de los años 70, con la crisis del petróleo, pues para un auge muy grande, y sobre todo últimamente, pues las renovables que eran inexistentes hace 20 años, pues ahora mismo ya tienen un peso no mayoritario, pero un crecimiento sobre todo significativo. Si podéis ver, pues lo que se prevé o hacia dónde se encamina el mundo es hacia un vuelco muy grande en el uso de estas energías primarias. Es decir, el carbón tiende a desaparecer, el petróleo en verde tiende a ser secundario, pues entiendo que la energía hidráulica pues es algo que es bueno, pero que no permite mucho más aprovechamiento, es una constante, y las energías renovables será una fuente de producción de energía pues mayoritaria, ¿no? Esto implica que el mundo también tiende a una cierta electrificación, es decir, parte del consumo de la energía no es electricidad, la energía ya son muchas más cosas, ¿no? La energía, bueno, pues hay una electrificación futura que va a tener lugar, que básicamente el parte de la energía que utiliza el transporte, normalmente con petróleo, pues va a pasar a ser eléctrica. Eso es lo que este gráfico nos adelanta o nos permite ver. ¿Qué tiene que ver esto a grandes rasgos? ¿Cuál es la primera consecuencia relacionada con el riesgo de precio? Pues que no va a ser lo mismo, va a ser completamente diferente. La gestión del riesgo del precio de la energía que se estaba haciendo en los años 90, 2000, años 80, yo diría que la gestión activa del riesgo del precio pues empezó en los años 80 con los derivados de energía, pues desde entonces no va a ser lo mismo esa gestión que se realizaba principalmente gestionando el precio del petróleo, básicamente, que era fuente de energía primaria más importante, a un futuro donde la producción de energía pues va a ser producción con plantas solares, con plantas eólicas, etcétera, y que tiene una lógica económica muy diferente y la gestión del riesgo de eso va a ser completamente diferente. El trader de energía de los años 90 pues se reconvierte o va a tener muy poco futuro dentro de 10, 15 años. Yo creo que es la principal consecuencia. O todas las lecciones que quizás hemos aprendido en un pasado reciente, pues vamos a tener que modificarlas drásticamente si queremos que tengan éxito en el futuro como medidas de gestión de precio de la. Bien, bueno, después de esta pequeña introducción, donde quiero un poco indicaros cómo esto es bastante cambiante y todas las lecciones aprendidas para sufrir bastante cambio, vamos a entrar un poco de lleno ya en temas más directamente relacionados con la gestión del riesgo. Primera cosa de la que quiero hablar, la curva forward. Que duda cabe que aquellos que estéis más involucrados o trabajéis relacionados con el mundo de los derivados, pues esto es un gran conocido para vosotros, la curva. Los que no, pues a lo mejor no sepáis de lo que os estoy hablando y creo que merece la pena entrar en algunos detalles muy básicos. ¿Qué es la curva forward? Pues principalmente son precios de mercado, es muy importante, precios de mercado de hoy, de un subyacente determinado, hablar del petróleo, del gas, esta que está aquí pintada precisamente es la del gas, la del gas más específicamente un índice de precio que se llama el TTF, que es el índice de precio del gas que se comercia en Holanda. Bueno, pues como decía, la curva forward son precios de mercado de hoy, pero donde el plazo de entrega del subyacente pues es a distintos plazos de entrega del subyacente, ¿no? Y aquí lo que está representando, pues veis en el eje temporal, pues desde mayo 20, es un poco regular porque está muy pequeño, hasta abril 26, pues hoy se está comerciando el gas, pues por ejemplo, con entrega
en junio 21, pues a un precio de aproximadamente 12 euros. Más o menos. Esta curva, pone aquí mayo 20 porque es una curva que está sacada en abril del 2020, ¿eh? No creáis que estamos empezando a reinventar los precios del pasado. Pues en abril del 2020 el precio que se comerciaba o que se negociaba por entrega en mayo 20 pues tenía un precio de 6 euros. Y así, pues sucesivamente para los distintos partes de entrega. Viste, dependiendo del plazo, pues el precio del gas era diferente. ¿Con qué no hay que confundirla? Yo creo que no hay que confundirla con previsiones, ¿no? Esto no es lo que, según algún modelo, es lógico que ocurra con el precio. No, no pretende ser una bola de cristal, no pretende ser un previsor, un predictor de precios. Insisto, son precios de mercado actuales, negociables en un momento determinado. Lo que pasa es que el plazo de entrega es. Segundo, tampoco son una mezcla de precios de diferentes derivados de un mismo subyacente. No se mezclan los precios de los swaps, los precios de los futuros, los precios de los forwards, los precios de opciones. No. Esto es claramente es el precio, si queréis mirarlo como el precio de los forwards, los precios exclusivamente de los forwards o de los precios de una compraventa de subyacente con una entrega en un momento determinado. Son datos homogéneos, comparables entre sí. Otra cosa es que yo para obtenerlos, pues mire a todos los instrumentos que hay en el mercado y intente darles coherencia y obtenga pues un poco intuya de cómo cotizan los swaps, de cómo cotizan los futuros, de cómo cotizan las opciones, pues cuál es el precio para un determinado subyacente en un momento determinado. Eso es diferente. Pero esto es una curva homogénea, muy simple. Como digo, precios de mercado para el subyacente que corresponda con entrega en diferentes plazos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué errores se cometen o qué imprecisiones se cometen en materias primas en general, pero bueno, en el mundo en general, cuando hablamos de los mercados? Pues uno de los errores más comunes consiste en poner excesivo foco en el precio, ¿no? Y olvidarse del resto de la curva. Esto, pues ¿a quién le ocurre, no? ¿Qué le ocurre? Pues un poco al público en general que obviamente no tiene toda la información, no es información que aparece publicada en todos lados, y hay un excesivo foco mediático en los precios spot, ¿no? Entonces alguien, pues en este momento, si el gas estuviera un poco en la cresta de la ola, fuera un poco tema de conversación, pues la gente diría, el gas vale 6 euros, ¿no? Y eso no es verdad, vale 6 euros para la entrega en mayo, pero 6 meses más tarde el gas vale 13 euros, y eso es significativo, y eso es importante conocer cuando queremos valorar los riesgos de proyectos, de derivados, es significativo, es importante tener presente que existe una curva forward. El precio spot no es tan significativo. Pero sobre todo, ¿qué otro sector comete este error de poner excesivo foco en el precio spot? Pues todo aquel sector muy acostumbrado a mercados, muy acostumbrado a derivados, pero con una experiencia muy grande en la renta variable. Porque la renta variable funciona de una forma quizá algo diferente. ¿Qué quiero decir con eso? La renta variable no es importante el forward, no es importante conocer el precio, no, es perfectamente importante y a la hora de valorar cualquier tipo de derivado de renta variable es fundamental conocer el precio forward. Lo que pasa es que la estructura de la curva forward de renta variable es mucho más simple bueno, no es más simple, sigue unas dinámicas un poco diferentes. Mira, estoy aquí dibujando pues el Eurostoxx. Esta curva en amarillo representa el precio spot o el índice de spot, ¿no? Veis cuántas variaciones. Aquí veis la caída tan tremenda que hubo en enero en el primer trimestre, a partir de febrero, mejor dicho, del 2020 por el COVID, como se ha ido recuperando después. Y ahora en verde dibujo para este día, para este último día que tenemos el precio spot, pues dibujo el precio forward que había en este momento. Como veis, bueno, pues es aproximadamente el precio spot con una cierta deriva. Además, una cierta deriva que es perfectamente modelable, que depende de los tipos, que depende de los dividendos. Entonces, un trader de renta variable o un quant de renta variable, alguien
estudiando el riesgo del precio de renta variable, pues para él el principal componente que va a variar los precios es dónde se sitúa el precio spot y luego necesita modelar correctamente en función de los datos conocidos de tipos y dividendos cuál es el precio spot. Eso, por desgracia, pues no existe de una forma tan clara y evidente en las materias primas y necesitamos indagar mucho más para poder elaborar esa curva forward de la tabla. Bueno, relacionado con esto, vamos a estudiar un caso, o sea, qué consecuencias tiene o cómo, digamos, ilustrar mejor el hecho de la importancia de la curva forward y de entenderla bien, de conocer cómo se forma y de conocer un poco qué limitaciones. ¿Por qué es tan importante conocer bien el detalle del caso? Bueno, pues yo creo que con un ejemplo lo voy a ilustrar muy bien. Yo creo que Roberto ya empezó a hablar de algo muy significativo de este año, que no había ocurrido nunca, que es absolutamente significativo, que es lo que ocurrió con el petróleo, con el West Texas, en abril. No sé si algunos. El 20 de abril, a cierre de mercado, el West Texas de mayo cerró la sesión en menos 37,63 dólares el barril. Un precio negativo, yo creo que nunca se había visto un precio negativo en el petróleo. Bueno, ya aquí primero hay un caso de centrarse en el spot, el precio este negativo que pasa que el petróleo ya no vale nada, para nunca. Si yo tengo un yacimiento de petróleo que voy a estar explotando durante 10 años, significa que tengo que cerrar aquello porque eso no vale nada. No, no es cierto. Alguien que mirara esa curva forward pues vería claramente que el precio se recupera con el tiempo y que en muy poco tiempo pues el precio valía ya 20 años, 20 tantos dólares. Pero pues, mirando esta curva, incluso viendo esta curva forward, nosotros fijándonos en el precio spot, ¿cuál creéis que podría ser la reacción de un inversor, de alguien que en el fondo ve esto de una forma muy ligera, rápidamente de la curva? ¿Qué diría, no? ¿Qué diría? Pues claramente compra, ¿no? Esto es un chollo, está a menos 37, el petróleo vale algo, seguro que lo vale, aunque la curva forward no esté en lo cierto. De hecho, la propia curva forward me está indicando que en muy poco tiempo va a valer 50 euros más, va a dejar de valer menos 37, va a valer 20 años. ¿Es esto una buena acción? ¿Es un buen análisis de la situación? ¿Está entendiendo esta persona correctamente los riesgos relacionados con el precio de la energía? ¿Toma una buena decisión comprando el petróleo a menos 37 simplemente porque el petróleo vale algo? Bueno, vamos a analizar un poco esta decisión que se ha tomado, si es correcta, si no, por qué no puede no ser correcta, qué hay detrás de todo esto. Bueno, lo primero es que si esta persona lo que pretende es no comprar petróleo, sino comprar derivados del petróleo, es decir, futuros del petróleo, lo primero que tiene que saber es que para realizar esta subida de precio, el paso del tiempo, de mayo a junio, y para permitir que se le valore, digamos, su futuro a esta cantidad, eso no lo va a conseguir por derivados. Que el petróleo pase de valer menos 37, que pase de valer 24, exige claramente al petróleo durante todo este plazo para luego poder venderlo ahí. Exige actuar sobre el subyacente, comprar el petróleo y llevarlo, almacenarlo durante un mes y luego venderlo. Esto no es posible con derivados, porque esto lo veis todos claramente. ¿Qué le pasa al que compra el futuro de mayo 20? Primero hay que entender qué significa un futuro de mayo 20, ¿no? Porque hay muchos activos donde un futuro de mayo 20 indica que es un futuro que expira en mayo. En este caso no es así. En este caso, recordad que estamos a fecha de 20 de abril, el futuro de mayo 20 lo que te está indicando es que es el precio del petróleo con entrega en mayo.
y como hay que llevar este petróleo a entrega, el vencimiento de este futuro es anterior al mes de mayo. En particular en este caso, luego los mercados de la regla, pero en particular en este caso ese futuro expira el 25 de abril. Es decir, comprando el futuro del 20 de abril, comprando el futuro de mayo, tengo muy pocos días antes de venderlo. ¿Qué pasa si no lo vendo? Pues si no lo vendo, ese futuro tiene lo que se llama entrega física. Es decir, que mi futuro deja de cotizar y va a venir la cámara a decirme que me entrega petróleo, que no me conozco exactamente los trámites, pero que me va a entregar petróleo y yo le tengo que pagar, en este caso bastante pagaría, pero tengo que recibir el petróleo. ¿Cuál es el problema en el caso del West Texas para recibir ese petróleo? Aquí podéis ver una foto de el sitio donde se negocia o el lugar físico donde está el petróleo que se negocia con estos futuros del West Texas. Es en un sitio que se llama Cushing, en Oklahoma, y que tiene una capacidad de almacenamiento pues limitada, que además está lejos de los puertos, con lo cual la capacidad de salida del petróleo ahí es limitada, y es un centro al que llega la producción de muchos pozos pues, de Norteamérica. ¿Por qué llegó el precio a menos 35? Pues es un poco porque obviamente no es tan fácil almacenar el petróleo en un sitio como este, cuando los tanques están llenos y con las casuísticas que acabo de explicar, no es muy fácil almacenar el petróleo. Los tanques están llenos, a lo mejor ni siquiera es posible recibir el petróleo. Pero a lo mejor hay unas normas del mercado que si te tienen que llenar petróleo, tienes que recibir el petróleo, sino que es una serie de penalidades por día que tú de 35 euros. O sea que claramente esa es la razón por la cual pues el petróleo pudo llegar a estos niveles de descuento frente al siguiente futuro. ¿Por qué se produjo de repente? Pues claramente porque en este mercado estaba jugando una serie de agentes que no están muy familiarizados con las agentes. Toman el petróleo como un producto de inversión, saben que el futuro representa el valor del petróleo, pero no tienen el detalle de cómo funciona el mercado subyacente. El volumen era muy elevado, tenían una política de vender esos futuros para comprar los futuros del futuro siguiente excesivamente cerca del momento de la expiración del futuro, y de repente se encontraron que no había compradores de esos futuros. No existía compradores de esos futuros. Los únicos que podían comprar esos futuros eran aquellos capaces de recibir el petróleo y almacenarlo. ¿No? Nadie al cercana expiración iba a comprar el futuro, digamos, por especular con él. Los que sí son capaces de recibir el petróleo y almacenarlo, que sí conocen las restricciones que tiene ese sitio, pues les cogió muy de improviso, pues el sistema estaba muy mal, porque hasta que el petróleo no valía menos de $25, no se animaron a coger esos productos. No se animaron a tomar el riesgo. Probablemente porque ninguno de los agentes o los operadores normales ahí la capacidad de almacenamiento disponible, que tenía todo ocupado. Y tienes que meter ya en los temas logísticos, pues imagino que para hacer hueco, pues toda la producción que había planificada para entrar en esos tanques para los próximos días, pues había que pararla. La demanda probablemente, pues a lo mejor no había forma de incentivarla más, ya exportaba que la posibilidad de sacar el petróleo de esos tanques es limitada y va al ritmo. Bueno, pues en definitiva, hasta que el precio del petróleo no alcanzó un descuento de $50, pero todavía un mes más tarde, pues no hubo gente con las agallas suficientes para, digamos, comprar esos futuros que el inversor incauto estaba queriendo vender porque los tenían que vender sí o sí, porque ese sí que no era capaz. Bueno, $50 de descuento por un mes es una cantidad suficiente, pues seguramente sí,
pero cogió demasiado improviso, demasiado, digamos, de improviso a los actores que eran capaces. Y luego los análisis más calmados que hicieron después dijeron, si hemos visto ese nivel, que por piensas que llevar una flota de helicópteros a sacar el petróleo de los tanques y llevártelo al final. O sea que claramente sí. Es decir, si ese inversor que teníamos aquí, pues desconocedor y quizá un poco intrépido, hubiera comprado esos futuros a los 65, pues es verdad que esperando 3 días solamente le hubiera sacado una rentabilidad bastante elevada porque el día 23 ese mismo futuro estaba cotizando ya a valores de más, ¿no? Aún así seguía cotizando con un muy buen descuento respecto al siguiente futuro, $6, que sigue siendo un descuento muy elevado desde la curva, tiene pues mucho que precios más bajos, pero digamos que entró la calma en el mercado y un poco la razón, ¿no? En el mercado. Pero, pero eso mismo le podría haber salido mal. Es decir, quizás no estaba la situación tan tensa como parecía, pero cuando llegó a 37, como este salto no se hubiera producido en muy pocos días, en 3 días, igual lo tenía que haber acabado vendiendo a menos 40, porque insisto, la única forma de saltar de escalón es recibiendo el petróleo y esperando un mes y almacenando los días a veces es posible, ¿no? Bien, pues ¿qué conclusión quiero sacar aquí, ¿no? Que es muy importante conocer la curva forward, lo que representa y también un poco cuál es la logística del subyacente, realmente de qué subyacente estamos hablando, un poco los pormenores para poder entender bien cómo va a ser la dinámica de esta curva y qué posibilidades tiene. Poder entenderla. Bueno, temas un poco más técnicos, ¿no? En fin, eh, quizá ya más enfocados a aquel que quiere pues modelar esta curva forward. La pregunta sería, ¿existe una forma de modelar esta curva forward? ¿No? Incluso viendo la perspectiva de ese inversor de renta variable que está acostumbrado a modelarla bastante bien con los datos de tipos, con los datos de dividendos, pues existe una forma de que yo, con mi Excel aquí delante, conociendo pues un poco los datos de mercado, en algunos casos, teniendo en cuenta que el petróleo tiene mucha visibilidad, ¿no? Que el petróleo es como el Brent, todo los Texas, pero bueno, hay muchos estudiantes energéticos que no tienen tanta visibilidad ni mucho menos, y a lo mejor pues se conoce el precio de spot y poco más. ¿Pero hay alguna forma que yo pueda modelar esa curva forward para, sobre todo en esos casos de más escasez de información de mercado? Pues a mí me cuesta decir que sí. O sea, desde luego es muy complejo fabricar esa curva forward con la misma facilidad que hay para otros activos, ¿no? Que son aquí las divisas, ¿no? El cambio de tipo a plazo de las divisas, pues es más sencillo conociendo los tipos de interés de cada uno de ellos, ¿no? Pues aquí me cuesta decir que esto es fácilmente podría hacer. Lo más que llego a decir es que sí es fácil o que sí es posible conocer los principios que la rigen, sobre todo para ser capaces de explicar. Bueno, ¿cuáles son los principios o normas que podemos aplicar? Nos permita ver cómo es la forward o si la podemos explicar. Pues que efectivamente partiendo de un precio spot, que es el mercado más conocido y que ahí ya tenemos que partir de la época mínima, pues los precios a futuro tienen de alguna forma que representar dos cosas fundamentales que, que existen. Uno es la financiación del activo y otro es el coste de almacenamiento. Es decir, que en un plazo T, ese activo, ese subyacente, pues tiene que valer suficiente para que me compense el coste de almacenamiento que hay y poder haberlo comprado en el spot y llevarlo hasta ese tiempo. Y el precio no alcanza ese nivel, pues claro, nadie va a descontar el subyacente y almacenar. Pues como mínimo, tampoco puede ser más alto que ese porque es una dinámica que ahí la estructura estudiante al combinar no financiarlo y vender.
es un punto de equilibrio razonable a que el precio por plazo pues sea capaz de cubrir el interés de la financiación. ¿Qué problema nos encontramos con esto? El coste de almacenamiento es un dato muy difícil de conocer. Primero porque en muchos casos pues hay muchos tipos de almacenamiento muy diferentes, con costes muy diferentes. Y luego, no sé, ya se me ocurre simplemente el almacenamiento del petróleo, el almacenamiento de gas natural, etcétera, pues los mismos en los tanques que es en los propios barcos, y aún el coste muy bajo. Pero también es el coste de almacenamiento, como la es algo finito, pues se incorpora algo muy, muy subjetivo, que es el coste de oportunidad. O sea, puede costar una cantidad que la muy poquito almacenamiento disponible en el mundo como oro. Entonces, bueno, ese coste de almacenamiento es tremendamente subjetivo. Pero bueno, cuando vemos una curva ascendente, claramente, que se llama, una palabra muy concreta que se llama contango, eh, bueno, pues de ahí a alguna forma podemos inferir cómo está valorando los dueños del almacenamiento, pues ese almacenamiento. Cuanto más pronunciada es esa pendiente, pues podemos decir que el coste de almacenar esos subyacentes más alto. Cuanto más escaso hay almacenamiento, cuanto más el almacenamiento escaso, más alta será esa pendiente. Cuanto más altos estén los stocks en el mundo, más alta será. Por el contrario, cuando veamos las curvas, pues en vez de escasez tan planas, eso es que hay ese almacenamiento abundantemente, básicamente. No permite el movimiento para atrás. Aquí, ¿qué pasaba? Pues claramente el almacenamiento era muy, muy caro y muy escaso. Pues astronómicamente caro. Probablemente lo que está poniendo aquí precio no es el coste tal cual de almacenar en los tanques que Rusia, que es el siquiera voy a ser capaz de hacerlo. Dar físicamente nada. Y eso es lo que alguien hasta que la vida allí ya un precio elevadísimo le dijo, bueno, tomo el riesgo. Eh, bien, también es verdad que hay veces que la curva forward tiene una senda descendente, ya backwardation, y que ahí es más difícil de explicar con información que estoy contando del coste de almacenamiento, tipo de interés. De hecho, alguien no llegaría a entender por qué hay petróleo almacenado, o sea, que tenemos el petróleo, si la curva forward es descendente, pues véndelo y lo compras dentro del tiempo, ¿no? Vas almacenando ahí simplemente vas comprando spot cuando vayas necesitando una zona cero. Bueno, ahí hay un concepto que se llama convenience yield, que, bueno, es una forma, aquí lo pongo una prima pagada por el comprador de materia prima por tenerla antes de la fecha en la que necesita. Bueno, entonces es un inexplicable, ¿no? O sea, lo que es la cantidad que hace que alguien que posee algo y que sabe que lo puede comprar más barato dentro de X tiempo, pues no lo quiere vender por la razón que sea. Porque en el fondo no sabe si va a necesitar, porque pues, por incertidumbres, por detrás de eso puede haber diferentes tipos de riesgo de crédito, no, temas logísticos, utilities. Pero bueno, a esa parte inexplicada que no te permite la lógica determinar por qué un precio spot está más alto que un precio futuro, pues se le llama convenience. Bueno, derivado de esta diferencia tan importante que hay sobre la forma de entender la curva forward, las peculiaridades tan imprevisibles de la curva forward de la energía, y insisto, esto puede ser aplicable a las materias primas fundamentales, pues hay un diferente acercamiento a cómo gestionar los riesgos. Y aquí pues lo voy a volver a comparar con la renta variable o incluso la renta fija, pero divisas, etc. Un gestor de los riesgos, pues primero, ¿qué son los riesgos? ¿No? ¿Cuál es? Que hay de muy diverso tipo, hay muchas formas de medirlos, y está el VAR, y están lo que siempre hemos llamado las griegas, hay riesgos de todo tipo, riesgos de crédito, riesgos regulatorios, riesgos operacionales, ¿no? Eh, bueno, aquí es donde me quiero enfocar, pues, principalmente riesgos de mercado y cómo se han estado o cómo se han mirado siempre, o la forma más común de ver los riesgos de mercado
pues simplemente es calculando las sensibilidades que pueda tener aquello que yo estoy intentando cubrir, una cartera, un negocio, una inversión, un derivado similar, una cartera llena de derivados, ¿no? El riesgo de todo, o sea, la sensibilidad del valor de todo aquello a diferentes parámetros. Eso es el riesgo, eso es lo que se traduce y aquellas sensibilidades más comunes y más importantes, pues siempre se han producido como Las Vegas, la delta, la gamma, la vega, que no dejan de ser sensibilidades derivadas de el valor de aquello que yo tengo respecto a un determinado parámetro de mercado, del modelo, de lo que sea. Bueno, tal y como enfocan la valoración, pues, una gestión de renta variable, ¿qué sensibilidades, qué griegas va a mirar? Pues va a mirar una cosa que va a llamar delta, que va a ser pues la sensibilidad del valor de la cartera suya al precio. Y esa delta, ¿cómo la va a cubrir? Pues generalmente, pues en el caso, acciones con las propias acciones, ¿no? Si son pues índices, pues concluir sobre esos índices, de forma más normal de cubrirlo. Por ejemplo, ¿qué es cubrir esas sensibilidades? Al final, ¿qué es la gestión del riesgo? Pues más que una vez que yo he calculado el riesgo, que he calculado esas sensibilidades, he calculado mis derivadas del valor de la cartera respecto a los parámetros que considero fundamentales, ¿qué es cubrir? Pues es localizar otra serie de activos, de contratos, de derivados que tengan las sensibilidades opuestas, de tal forma que el conjunto de las dos pues me dé algo insensible. Si yo lo que busco es cubrir una determinada sensibilidad, pues yo intentar ir a aquello más barato, más simplón, pero que consiga el objetivo, que es cubrir esa sensibilidad. Es decir, si yo tengo una estructura muy compleja de acciones o de lo que sea, y le he calculado una delta que no es más que la derivada de, pues, hacer más que la sensibilidad de todo aquello que yo tengo, precio de la acción telefónica, y me dice que daría 1.000 euros por cada euro que sube la acción telefónica, pues la mejor forma de cubrirlo pues, es básicamente vendiendo acciones de la telefónica, 1.000 acciones, porque es un instrumento que calculó que da una sensibilidad contraria. No te falta ni calculadora para ver que pues, si tengo 1 euro y tengo 1.000 acciones telefónicas, pues pierdo 1.000 euros. Que la gana 1.000 euros, pues me he convertido en algo insensible. Pues en fin, es un tema muy básico que supone la gestión de las. Bueno, pues sería el gestor de renta variable que se ha aplicado en una cosa que se llama delta, que actúa en la derivada de spot de los diferentes activos que pueda tener de su cartera. Y luego, pues va a tener una serie de riesgos o de derivadas o de sensibilidades a los tipos de interés, que utilizamos con bonos, con swaps de interés, buscando siempre, como digo, el derivado más sencillo que consiga su objetivo, y luego pues tendrá una serie de riesgos a los dividendos. Estos riesgos de dónde derivan, todo es del precio forward, pero por simplicidad o por cómo actúa el mercado, pues el gestor de renta variable pues, decidió dividirlos o catalogarlos de una venta, no de los tipos. ¿Qué le pasa al gestor de los riesgos en materias primas o en la energía en concreto? Y habla de materias primas. Pues, dado que no puede modelar esa curva forward, pues lo que se hace normalmente es sacarse una venta a todos los plazos de la curva forward que él pueda, y a veces con el mayor detalle que pueda. Es muy común hablar pues, de los futuros en la energía que tienen diferentes visuales, pues bueno, pues le saco la sensibilidad de lo que yo tengo al precio de la materia prima que sea a cada uno de los plazos. Y tengo una delta de más de 20, una delta de 20, una delta de 20, y cubro cada una de estas deltas, cuando ya se estima de riesgo de cada una de estas deltas, pues usando instrumentos que tengan una sensibilidad exactamente a ese plazo. Bueno, lo más simple es el futuro. La delta que yo puedo tener de más de 20 de petróleo, pues lo cubro con
Entonces, bueno, pues son dos formas de actuar un poco diferentes, eh, en la que los mercados se van adaptando a eso. O sea, ¿por qué hay liquidez en los futuros a bastantes plazos de la energía? Pues porque los gestores la demandan porque la necesitan, porque no les basta por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hay liquidez en los futuros a largo plazo en los stocks? Hay mucha menos liquidez, pues porque el mercado no lo demanda tanto, porque la cobertura de la venta se necesita principalmente con la financiación, y ahí se concentra eh, porque esa forma de actuar hace que al final los instrumentos disponibles en el mercado sean flexibles. Y es común que la tecnología encontrar liquidez a muchos plazos o diferentes plazos de futuros o de swaps o de determinados sentidos que permiten para los medios que están ahí es para cubrir el riesgo de cosas más complejas. Eh, Bien, creo que me quedan todavía como unos 10 minutos para acabar. Yo no consigo ver el chat, no sé si, si hay alguna pregunta o no. Como no lo consigo ver, lo que voy a hacer es acabar y luego ¿No? dejarme compartir. De momento no, estoy atento al chat, Antonio, te aviso cualquier cosa. De todas Vale, formas, concentramos las preguntas al final. Muchas sí, gracias. perfecto, perfecto. Termino de contaros y luego ya podéis preguntarme. Bueno, un poco en paralelo a lo que estábamos hablando, un efecto también que distingue la energía de otros activos financieros, quizá, porque es necesario la gestión de riesgos enfocado a materias primas, energía, y que no se da a los activos, y que yo creo que se tiene en cuenta. Hemos visto un poco el eje temporal, ¿no? Cómo los distintos plazos, por ejemplo, de riesgo, pues nos tienen que hacer enfocar la transacción de una determinada manera, cómo esa curva forward es compleja de modelar y de entender, etcétera. Pero también hay un eje, yo diría, geográfico, ¿no? Y pues voy a hacer también el paralelismo aquí con otras cosas. El, el dólar, un bono, ¿no? Vale lo mismo en donde esté en una acción, donde tiene un componente geográfico. Pero las materias primas sí que tienen una dificultad logística y el transportarlas es costoso. Entonces, aquí hay un eje geográfico también a tener en cuenta. Eh, bueno, entonces aquí pues se puede ver un poco el gráfico hacia arriba, la cadena de valor de una materia prima que se puede acomodar aquí perfectamente, ¿no? Desde el momento de la producción, en el lugar de producción, que puede ser en una parte del mundo, hasta su consumo en otra parte del mundo. Entonces, pues eh, todos estos costes logísticos que acarrea el llevarla, pues no son especiales, son bastante importantes. Además que hay riesgos sociales, además no llegar al fin de esta cadena y algunos sitios tienen más riesgos. Todo eso, obviamente, se entonces, cuando yo estoy hablando de un subyacente, no me basta con determinar de qué subyacente estoy hablando, no basta con determinar que estoy solo, no basta con determinar que estás. Y diríamos antes que no basta con determinar solo ese por el tema central, ¿no? O sea, tengo que decir si está de mañana, de pasado, del invierno, del verano, del año que viene, pero aquí introducir una nueva variable, ¿no? Que tengo que decir si es gas en Estados Unidos o es gas en Europa, que puede ser un tema muy diferente. Incluso, ya por llegar a un tema más pormenorizado, no solo tengo que decir físicamente lo que es, sino tengo que especificar exactamente en qué momento, en qué punto exacto de la cadena estoy hablando, ¿no? O sea, obviamente puedo hablar del gas en Estados Unidos, que pues está cargando en un barco metanero, ¿de acuerdo? Pero es muy importante saber si ese gas justo antes de cargarse en un barco metanero o justo después de cargarse en un barco metanero. Hasta ese nivel tiene que trabajar. Para eso existen unos términos que se llaman incoterms, que especifican
a ese grado de detalle el dónde se produce la transición o de dónde estamos en en qué momento de investigación estamos haciendo. Y eso pues es importante porque diferencia qué costes lleva acarreado hasta qué. Eh, bueno, por eso veréis, oiréis hablar en subyacentes de energía de términos, los más comunes son el POP y el CIF, ¿no? Pues podéis hablar de petróleo POP, de gas POP, de petróleo CIF, de gas CIF, que básicamente hay un montón, como dicen muchos expertos, en muchos momentos, pero el POP es, como muchas de las materias primas tienen un transporte marítimo para el continente, pues, pues el POP es cargándose por el puerto, es el gas entregado en el puerto, pues en el barco, en el puerto de origen, se carga desde el lugar de producción y el CIF es un poco el equivalente en el puerto de destino. Bueno, eh, quiero dibujar aquí un poquito, pues eso mismo, un poco más detallado en el mundo del gas, para que veáis un poco cómo es en el mundo del gas, un poco el ciclo de vida del gas, o la cadena de valor del gas, y cómo tiene lugar pues, precios en diferentes momentos y qué implicaciones tiene. El gas pues, se extrae en países productores, se licúa en muchos de esos países, y ese gas licuado se transporta en metanero hacia países consumidores, donde hay una planta de gasificación, lo que mismo que el gas, pues no todo él se licúa, también se extrae de ciertos países y se transporta por gasoductos. No hay dos tipos de gas, pues el gas que se tiene que licuar y transportar licuado, depende del licuado, y el gas que directamente puede transportarse por algunos gasoductos algunos de ellos muy conocidos y muy conocidos, y se transporta hacia los consumidores. ¿Dónde os podéis imaginar que el gas es más barato? De cuanto más cercano al pues el gas aquí suena que tiene que ser muy barato. ¿Dónde está el gas más caro? Es el gas cercano a los consumidores. ¿Qué suena que debe ser más caro? ¿Transportarlo por un metanero o simplemente un gas normal que es un metanero más caro? O sea, que alguien, un poco la lógica, te diría que, pues que el gas aquí es más barato, que el gas en la planta de gasificación pues probablemente sea el precio, tenía aquí más coste de transporte, que el gas de, que se produce, que se transporta por gasoducto, pues sea el gas que está dispuesto a pagar ese consumidor menos un coste de transporte probablemente mucho más reducido que ha sido transportado por un metanero, por lo cual el gas en origen en yacimientos de Estado que se transporta por las instituciones culturales que tenga una mejor precio de venta que aquel gas que tenga que licuarse. Son cosas, consideraciones pues muy lógicas, pero ahora yo querría demostrar que esto no es exactamente cálculo. O por hacer un paralelismo, igual que comentaba antes, que la curva forward no es tan fácilmente mandable, son cuatro reglas básicas que yo dije algo que es lo más caliente, bla, 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 y que tengo fácilmente los precios de diferentes tiempos, pues aquí tampoco es lo mismo, no es calcular cuál es el precio de origen y sumar una serie de costes logísticos, de transporte, almacenamiento, etcétera, para obtener el precio. No funciona, por desgracia, el mundo de una forma tan sencilla, ¿no? Esto ya sí es un gráfico real también del gas, un poco de los flujos comerciales más importantes del acuerdo. Os voy a explicar un poco. Las flechas rojas es el gas transportado por gasolina, ¿no? Y las flechas azules es el gas transportado con metano, gas natural licuado, ¿no? Y es decir, el natural gas y palmeras. Se ven puede ser un poco enfarragos el gráfico, pero bueno, se ven algunas cosas un poco llamativas, ¿no?
empezar por lo que más nos afecta. Rusia. Rusia es un productor de gas muy importante, como veis, es un país, aquí en Europa, no es los flujos que hay desde Rusia, pues es una exportación muy fuerte de gas, principalmente por tubo, ¿no? por los el, el campeón nacional, digamos, en el caso del GNL, pues es, bueno, ahora Australia está cogiendo el destaque, no es sumado, yo creo que sigue siendo Qatar. Veis que es un gran exportador de gas natural licuado, pues Europa, Asia, Estados Unidos también, como tienes aquí. Y aquí hay, pues, claros compradores de gas. Uno es Asia, este país que se llama, ¿no? Japón, China, Corea, y otro es Europa. Y, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué quiere decir con esto? Que al final, como los flujos no son tan evidentes, no son tan directos, el gas aquí se llega aquí se consume aquí, sino que existen diferentes alternativas para reducir los flujos, etcétera, pues la equivalencia de los precios totales, los precios en cada una de las zonas, pues son quizá muy difíciles de calcular o modelar. Es decir, que el gas en Estados Unidos que exporta por cercanía, sobre todo el gas a Europa, permitiría decir que el gas de Estados Unidos siempre sería más barato que el gas europeo. Y de hecho, la diferencia de precios mundial está correlacionada con el coste de la energía. Pero eso, pues a veces no es la opción. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que hay una fuerte exportación de gas ruso y que Europa no necesite prácticamente gas americano. Sin embargo, el gas americano sí que tiene una salida hacia el Pacífico y que haya una fuerte demanda en Asia que mantenga el precio del gas americano por encima del gas europeo. Entonces, flujos que tradicionalmente pues, son exportadores de un sitio a otro se pueden, digamos, justificar precios del país exportador por encima del país importador, pues por una serie de dinámicas que al final, como veis, para haber tanta flexibilidad o tanta posibilidad de distintos comerciales, pues claro, esto, modelar esto es muy complejo, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado, por ejemplo, digo para que entendáis un poco relacionado con esto últimamente? Bueno, os contaba, ¿no? Este línea rosa es el precio del gas en Europa, la línea amarilla es el precio del gas americano. Esto es un histórico, no es una forma, es como ha ido evolucionando un poco el precio. Pues como decíamos, Estados Unidos pues es un país exportador, de hecho invirtió en poder exportar el gas, porque tenía gas barato, claro, y, y exportar gas, pues a sitios donde el gas es más caro, como por ejemplo Europa. Bueno, una cosa significativa que sí me gustaría comentaros es, porque hay veces que parece que el COVID eh, ha, ha tumbado los mercados de una forma dramática en todos los casos. Yo creo que el gas se puede decir que venía ya tumbado de casa, ¿no? Venía ya con una fuerte penalización porque precisamente en Estados Unidos, por ese diferencia de precios, se dedicaron a invertir en exportación, quizá más de la cuenta, y pues consiguió penalizar mucho, consiguió anular el mundo de gas. La gas americana no se movió porque es legal, de hecho ya está justificado porque era algo de precio, pero aquellos sitios donde exportaba el gas, pues era una caída de precio muy grande, claro, de las importaciones y ya a finales del año pasado, o de verano del año pasado, y momentáneamente del año 2024, pues ya se vio que había unos precios de gas que venían muy penalizados con el precio. Y el COVID hace sí que es verdad que ha dado un ligero empuje hacia abajo adicional, pues no ha sido tanto porque ya con muchas estimadas. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que incluso los precios de Estados Unidos llegaron a situarse, llegaron a situarse por debajo de los precios americanos.
es imposible, porque si no, eh, la producción americana pues dejaría de estar exportando a Europa, ¿no? Y aunque sí que es verdad que decreció, y veis los barcos exportados americanos exportados de Estados Unidos, aunque sí que es verdad que decreció, pues, y de forma significativa, no se pagó del todo. Y aquí hay veces que es difícil de explicar comercialmente el por qué ocurren ciertas cosas. Quizá no hay empresas tan eficientes, quizá no hay empresas capaces de optimizar, quizá hay relaciones o cláusulas contractuales que te impiden, a pesar de todo, no, no realizar ciertas transacciones, en este caso no pagar ciertos intereses, ciertos comerciales y llevarlos a, en este caso, Europa. Pero bueno, sí que es verdad que esta reducción probablemente explique pues un cierto suelo del precio europeo cuando llegó a los niveles del precio mexicano y ahora está volviendo a repuntar. Una sensación también que puede ser muy normal es pensar que el COVID, que ha supuesto sin duda una reducción de la demanda de energía, no es casualidad que esté la que llena, ¿no? Y está lleno por la demanda y efectivamente pues a los contenidos a lo que se puede. Pero aunque tenga mucho efecto en el tema de la demanda, de ahí me gustaría destacar que, o por lo menos lo que vemos nosotros, que también tiene mucho efecto en la parte de la oferta y que quizá veamos consecuencias muy altísimas por el COVID en un futuro tan lejano, sobre todo en aquellos sectores que estaban invirtiendo mucho en producción, porque la demanda pues va creciendo, no, no. El caso del gas, ¿no? El caso del gas, el gas sustituyendo un poco al petróleo y al carbón, no, por temas medioambientales, el gas sustituyendo a el gas no vamos a decir que sea totalmente limpio, pero desde luego lo es más que el carbón y el petróleo. Bueno, pues ese crecimiento en demanda de gas, pues tiene muchas de estas inversiones se han visto muy afectadas por el tema de, bueno, pues inversiones que han planificadas no se han podido cometer, algunas aquellas que ya estaban más adelantadas pues sufriendo retrasos significativos y la entrada en producción de mucha de la capacidad de producción de gas, pues probablemente en los próximos años, desde el estudio que tiene Goldman Sachs, pues habla de las reducciones importantes respecto a la época pre-COVID y eso tendrá un efecto, sin duda, en, en las precios que nos tendrá precisamente. Antonio, Sí, perdona, ya hay alguna pregunta por ahí. Vamos a manejar el tiempo para tener vale. posibilidad de responderlo, ¿vale? Muchas gracias. Sí, me quedan solo 2 minutos. Ah, fenomenal, fenomenal. Que Vale, sepas que ya hay alguna preguntilla por ahí vale, de pues, Pablo. pues sí, voy a simplemente terminar. De forma ilustrativa, quería decirles cómo se puede implementar un trader, un gestor de una empresa dedicada a la vida a manejar todos los riesgos de precios de cosas tan complejas como esas. Bueno, yo creo que hay mucho trabajo hecho de otros activos que te permiten trasladar modelos que ya existen para otros activos al mundo de las materias. Y ahí ponía el caso, por ejemplo, de alguien que quiere o que es propietario de gas en Estados Unidos y que, como veíamos, tiene alternativas de exportarlos a diferentes mercados, pues cómo puede valorar, digamos, esa posición suya de gas. Y pues existen ya desarrollados, sobre todo en el mundo de equity, por ejemplo, derivados, están bastante desarrollados toda esa metodología, pues, de estos calls, ¿no? Que te permite tener una opción de vender o una opción sobre el mejor de los activos de una determinada fiesta, pues eso es equiparable a el caso o al escenario que tiene pues un productor de gas eh, en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahí no quiero entrar en detalle, pero también es verdad que tiene una opción, porque pueden producir determinado, por cómo funciona la producción en Estados Unidos, pero existe una capacidad de trasladar mucho conocimiento ya desarrollado en modelos, en este caso renta variable, pero modelos financieros, de los cuales pues, aquí hay una escuela muy buena para irse y para aprender su funcionamiento y de aplicación en el sector de la energía. Y quiero terminar ya
con tres mensajes. Simplemente pues, por reiterar quizá o aquellos mensajes que he intentado transmitir o aquellas ideas que me interesaría que se quedaran. Básicamente es el sector de la energía está inmerso en un importante proceso de conversión, como han dicho, que al final la idea más respetuosa con el medio ambiente y que va a tener un impacto muy grande en la manera de gestionar el futuro, no va a ser otro, que hay que ser muy cuidadoso en el tratamiento de los derivados de materias primas cuando venimos de los activos financieros, porque el transporte y el almacenamiento, que no son despreciables en este caso, juegan un papel muy importante en la determinación de los precios forward y de subyacentes que se encuentran. Y que, sobre todo relacionado con eso último que decía, a la hora de aprovechar mucha metodología ya existente, una cosa que tener en cuenta, los mercados de materias primas, a veces son muy parcos de información para montar modelos complejos. Todos tenemos un modelo complejo que tiene muchísimos parámetros. El principal problema que vamos a tener es que el modelo es muy sólido desde el punto de vista pues, conceptual y tal, pero te vas a encontrar que a lo mejor el 80% de los parámetros se tienen. Y es que puede hacer un poco sobre cuál es la fiabilidad eh, del resultado de esos modelos. Y hay veces que hay que recurrir a modelos más simples, pero bien razonados. Y eso se puede llegar a para mucho más complejo, un modelo complejo donde hay que meterse. Y bueno, con esto concluyo. Entiendo que ahora si tengo la presentación podré ver las preguntas, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Antonio. Pues agradecerte un montón. La verdad que ha sido una exposición de lo más detallada, pormenorizada y enriquecedora, desde luego, en unos derivados sobre unas materias primas que tienen una dinámica que solamente los expertos, evidentemente, conocéis, ¿no? En ese sentido, agradecer tu intervención. Y de las preguntas que habían, hay dos. Había una primera pregunta de Pablo Barraga, que aprovecho para saludarlo, sobre qué tipo de restricciones existen para las entidades financieras a la hora de operar en derivados, ¿no? Que también han podido condicionar pues el parón o la interrupción, la suspensión de las actividades que algunos bancos hace unos años tuvieron, ¿no? Que entiendo que estará relacionada con temas de consumo de capital, pero bueno, tú sabrás mejor cuáles fueron los condicionantes o las restricciones que hay. Sí, yo vamos, y sin andar mucho en eso, yo creo que hubo dos condicionantes muy importantes. Uno es el consumo de capital. Eh, eh, las materias primas financieras se consideran de una alta volatilidad y como el consumo de capital está muy relacionado con eso, pues penaliza muchísimo cualquier actividad relacionada con derivados de energía. Y en particular yo creo que los bancos españoles o de la zona euro en general, las materias primas de energía cotizan siempre en dólares. Entonces, toda la actividad relacionada con materias primas que exige una financiación en dólares, ten en cuenta que cuando el BBVA y el Santander pues, empezaron su actividad de materias primas, por ejemplo, pues era justo después de la crisis, eran documentos donde la financiación en dólares era mucho más cara que el euro para los bancos de y bueno, se hacían un poco competitivos quizá con otros bancos donde luego, en general, al igual que yo creo que en otros mercados, mm, cada vez hay más restricciones regulatorias de reportes de información, LN, bueno, hay una serie de requerimientos mm, de cumplimiento, digamos, sobre necesidades de reporte que hacen a veces muy dificultoso que las entidades se metan en estos. Estupendo. En el chat luego había alguna reflexión sobre, bueno, la operativa o la actividad que tiene Iberdrola con sus eólicas y alguna reflexión respecto a su actividad de importación de gas. Que no entiendo muy bien la pregunta, solo que es cierto que es un derecho por la pura libertad para poder aprobar o quiero bueno, viene a decir que Iberdrola en este caso, ya se entiende la pregunta, ¿no? Quizá esté ofreciendo energía eléctrica más barata a, al mercado
mercado de lo que parece que puede estar en el mercado o lo que estaría justificado en el mercado, ¿no? O sea que Iberdrola puede estar haciendo unas ofertas muy agresivas de precio de la electricidad basado en que tiene un mix energético muy competitivo o de unos costes muy baratos. Yo en eso, si lo estoy entendiendo bien, no estoy muy de acuerdo en el sentido que cualquier operador no tiene o no debería tener mucho incentivo a vender su producto por debajo de lo que está en el mercado, ¿no? O sea, el producto final no deja de ser el mismo que el de los operadores, que el de Endesa, que el de Naturgy o cualquier otro, eh, el producto final que hace es el mismo y obviamente para venderlo lo lógico sería intentar venderlo al mismo precio, ¿no? Al precio de mercado, porque venderlo más barato. Bueno, detrás de eso, yo creo que si, o sea, si ocurre eso, pues normalmente hay justificación. Intenta potenciar el área comercial, intenta ganar cuota de mercado, ganar clientes, pues, el coste, pues, vende más barato y así de una forma más rápida gana cuota de mercado. Yo creo que, por lo que conozco las empresas energéticas, hay un grado de ineficiencia muy alto en cuanto a trasladar realmente los precios de mercado a su actividad. Y hay veces que existen consignas trimestralmente de, oye, tú tienes este precio, es un precio válido por un trimestre, y esos son precios internos eh, que se dan entre el área de producción de la empresa y el área comercial, y este área comercial a él le da igual, si lo quiere vender, la pasa a precio que tarde 3 meses, y aunque el precio pues suba muchísimo y pudiera venderlo más caro, a él le da igual y le vende de acuerdo que tiene que es decir, en definitiva, creo que no es lógico ese tipo de actuaciones, que sí que tiene una explicación detrás, pero que no ofrece ninguna lógica y no creo que esté relacionada con el coste propio del producto. La pregunta de Adrián, ¿no? Esa era Adrián tu Juliá, que pregunta. aprovecho también para saludarle. Sí. Hay otra pregunta anterior y yo creo que digo, desde el punto de vista de una empresa industrial que consume derechos de CO2 y que será deficitaria en el futuro, podría ser una buena estrategia comprar derechos de CO2 si tenemos evidencia que se va a tender al alza en un futuro ya que se pretenden mayores de las energías renovables. Sí, obviamente, si alguien piensa que el precio actual del CO2 debería reflejar no solo la situación actual del déficit o de exceso de derechos de CO2, sino también en tanto en cuanto es algo que tú puedes guardar para el futuro, debería de estar ya reflejando pues todos esos inputs del futuro, pues que obviamente si hay un número elevado de actores que creen que CO2, el CO2 van a faltar en el futuro, estarían comprando ya y ya estaría reflejando el precio, pues esa situación. Obviamente si alguien piensa que eso va a ir a más todavía y que no realmente está representando el, las casas futuras, pues debería de comprarlo ya. Pero lo que creo que sería engañarse es pensar que el precio de hoy no está representando esas casas futuras y que él está siendo más visto que el resto que está viendo ahora, porque normalmente el precio de hoy ya representa algo que no le encuentro información deseada, es difícil suponer que se está adelantando a lo que va a ocurrir. Creo que el mercado ya se supone que se adelanta. Eh, Me ha sorprendido el alza del PPF teniendo en cuenta la poca capacidad de almacenamiento que queda en Europa y la limitada demanda. Bueno, es una pregunta que me encanta porque está todo el tipo ahora. No me ha sorprendido mucho. O sea, sí que es verdad que cuando entramos en estas vorágines del COVID y todo va peor y un poco en ese círculo vicioso del fin del mundo, y también lo hemos vivido en el 2008, ¿no? Cuando parecía que se acababa el mundo, parecía que todo tenía que ir para abajo, y si tú te levantabas al día siguiente tenía que ir aún más para abajo, y siempre más para abajo, y todo más para abajo. Y daba la impresión de que el fin del mundo siempre estaba ahí, lo justificaba siempre un movimiento bajista. Y, y un poco nos pasa con el COVID, ¿no? De decir, oye, pues esto no hay demanda, no hay demanda, ¿cómo es que esto no sigue bajando? Bueno, es que tener en cuenta que el precio del TPF del gas nacional ha llegado a 4 euros. O sea, en algún momento tiene que subir. O sea, eso es un precio tremendamente bajo de algo que su nivel de cotización normal pues está a los 20 tantos, ¿no? Entonces, creo que hay un cierto efecto rebote de que se ha quedado muy, muy, muy bajo. Luego,
ha entrado en juego pues esa presión que comentaba de la cancelación de barcos en Estados Unidos. O sea, el mundo del gas estaba muy acostumbrado en el pasado a que hubiera muy poca capacidad de cortar producción, entonces gestionaba muy mal las existencias, pues, bajadas de demanda rusa, por ejemplo. Los inviernos cálidos, de repente un invierno cálido y el precio de gas se hundía más de lo que era lógico porque el mundo gestionaba muy mal parar la producción. Pero Estados Unidos, que no lleva tanto tiempo, lleva 2 años produciendo y exportando, ha demostrado bueno, que ahora es diferente, ¿no? Que ahora hay una capacidad, una flexibilidad mayor en el mercado que permite que cuando baja la demanda también baja. Y entonces, pues eso yo creo que se está notando ahora y está subiendo bastante el precio, ¿no? Estados Unidos, oye, a esos precios de 4 euros, 5 euros, quizá tarda 1 o 2 meses en reaccionar, pero a esos precios no, pues, ¿no? Y bueno, pues eso se nota el precio de PTF, pues reacciona como está reaccionando con el precio de Asia. Hay otra cosa también importante, que es el mercado de gas, es un mercado global, y también refleja cosas que ocurren fuera de su ámbito, ¿no? Y Asia está creciendo con respecto al año pasado, en el COVID, ¿no? Y también es de lo que hubiera crecido si no hubiera habido COVID, pero joder, al final está creciendo. También no es tan terrible los datos finales o reales. Eh, me pierdo ahí un poco. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? Apenas había 1 millón de cambios de comercializadora de en España cada 3 meses. Es obvio lo que se viene comentando. Aquí no entiendo, debe estar relacionado con un comentario anterior, pero no puedo ayudar con eso. Eh, pues perdonad ese último comentario porque no entiendo la pregunta. No sé si hace referencia a que hay menos competencia en el sector eléctrico, lo cual, o sea, yo, vamos, lo que yo percibo desde hace unos años es que tanto en el gas como en la electricidad cada vez hay más comercializadoras. Y uno va, es que lo que pasa es que a las empresas son a las grandes, pero si no hace la CNMC, que tuvo registro de todas aquellas comercializadoras dadas de alta para vender electricidad, vamos, decenas y decenas. O sea, son bastantes. Yo sí que considero que es un mercado con bastante competencia, con un problema serio, que es que lo que vendemos, o lo que el sector de la energía es un sector complejo de entender con los peajes y los impuestos, aquí hay que hacer casi, casi es un máster más complicado el de gestionar los impuestos y las tarifas y todo eso que el de propio riesgo de subyacente, pero, pero quitando esa dificultad, pues sí que es un mercado con competencia suficiente. Estupendo. No sé si hay alguna pregunta más, alguna reflexión, comentario por el resto de los participantes que están esta tarde conectados. Oligopolístico. O sea, venimos de un oligopolio, claramente, en el caso de la electricidad y del gas, pero yo creo que hay dos cosas. Uno, la electricidad es la aparición de las renovables, precisamente, que no están en manos de grandes empresas, están en manos de muchísimos productores individuales y pequeños, que ha roto ese oligopolio. La producción de energía en España no está en manos de muy pocos, a lo mejor hace 10, 15 años. Y en el gas, incluso a más diría, porque España está muy abierta al mundo, ¿no? Y España puede meter gas a través de las terminales de licuefacción casi quien quiera, ¿no? O sea, yo aquí considero que España, el mercado de gas de España es global, ¿no? Puede venir a vendernos quien quiera. O sea, que no considero que exista un oligopolio como lo hacía. Muy bien. Eh, no sé si queda alguna pregunta más esta tarde o ya podemos cerrar la sesión. Bueno, si es así, otra vez reiterar, pues ha sido un placer, Antonio, un gusto oírte. Agradecer un montón, por supuesto, la participación de todos los asistentes. Una alegría y un placer ver a muchos de vosotros conectados.
Avisaros que vamos a facilitaros la documentación de Antonio y la presentación mínima que hice yo al inicio. Se va a remitir los PDFs, incluso se va a facilitar el vídeo de la sesión. Y nada más, un placer. Espero nos emplazamos a próximas convocatorias donde intentaremos traer temas interesantes como los de hoy y contar con vuestra participación. Muchísimas gracias.